Paz Milet, por supuesto con Mónica, que es experta también en materias internacionales, que estuvo cubriendo ahí las elecciones. Y lo primero que llama la atención es que a un presidente de Estados Unidos lo acusen de mentir, porque hemos visto presidentes que los destituyen por esto, como fue el caso de Nixon. ¿Qué tantas probabilidades hay? Lo que escuchamos ayer del ex director del FBI es gravísimo. La gente esperaba que fuera mayor que lo que dijo en sus declaraciones, Paz. La verdad es que había mucha más expectativa respecto a lo que iba a decir, porque él no se la jugó por acusar directamente a Trump de objeción a la justicia. Fue bastante moderado. Además, él de alguna manera dijo que él había mentido, pero que no le dijo directamente, mira, no sigas investigando lo de Rusia, sino que le dijo, ¿cómo podrías solucionar esto de una manera más fácil, ¿no es cierto?, más rápida. Entonces, él no pudo comprobar que Trump le había ordenado directamente terminar con la investigación de Rusia. Tampoco lo acusó de objeción a la justicia tan directamente. Y el tema es que Trump en este momento tiene mayoría en el Congreso. No hay elementos que de alguna manera puedan decir, bueno, él tuvo una intencionalidad de actuar con un fin objetivo de, ¿no es cierto?, de terminar con la acusación. Él está involucrado en esta trama rusa porque todavía hay una investigación paralela. Entonces, de alguna manera, la expectativa respecto a lo que iba a ocurrir ayer era mucho mayor de lo que finalmente pasó. O sea, hay que pensar de que cuando Comey dice que miente Trump, no miente respecto de, a ver, por decirte algo sustantivo, sino que miente respecto de las causas que hubo para despedirlo a él. Cuando lo despiden a Comey, Trump dice que en el fondo Comey no era un buen líder del FBI, que la institución estaba en completo desorden, que estaban haciendo, que las investigaciones estaban mal hechas, o sea, como que desacredita a toda la institución. Sí. Y es frente a eso que Comey dice Trump mintió, porque la verdad que el FBI está estupendamente. Él además avala, porque sigue la investigación a pesar de que él se haya ido, avala que continúe la investigación y que va a ser llevada a cabo de forma correcta y bien hecha. Entonces, Comey lo que pasó fue que lo que no llegó nunca a decir que Trump había obstruido la justicia en el caso, o sea, no había logrado cerrar el caso. Pero ¿cuánto va a afectar su mandato esto? Porque, Andrea, tú que has cubierto el área internacional durante muchos años, decías, esto es gravísimo, la acusación que se le hace a un presidente de Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Uno, lo que pasa en términos políticos, y lo otro es lo que pasa en términos judiciales. O sea, ¿de qué manera se puede hablar de que aquí hay pruebas concretas de una obstrucción a la justicia? Porque recordemos que lo que pasa es que a Donald Trump lo acusan de haberle pedido al exdirector del FBI de no avanzar en una investigación en contra del ex consejero de Seguridad Nacional respecto a las relaciones que tenía con Rusia. Entonces, si uno piensa, la acusación que se hace es grave. Lo que pasa es que lo que no existe todavía y podría no existir son pruebas concretas de que eso sea suficiente para iniciar un juicio político y para eventualmente que salga de la presidencia. Yo por eso quería preguntarte, Paz, si tú consideras que Donald Trump, de alguna forma, su administración o su gobierno puede estar efectivamente en riesgo. ¿Puede ser el comienzo del fin del gobierno de Donald Trump o no hay todavía peso suficiente para aquello? En estos momentos no hay señales, salvo el elemento que puede cambiar la situación son las elecciones de mitad de periodo del 2018. Si él pierde la mayoría en el Congreso, ahí puede darse cabida para que pierda respaldo y se inicie un juicio político. Pero en estos momentos no, porque además fueron muy cuidadosos ayer. Trump de alguna manera lo acusa a Comey de filtrar, pero Comey dice, lo filtré, pero usted ya me había despedido. Yo no tenía ninguna obligación en el momento de lealtad, de filtrar la información. Y se le cuestiona lo que filtra. Los senadores le preguntaron si lo que él filtró, que es lo que Comey recopiló. O sea, por ejemplo, tenía una reunión con Trump, salía de la reunión y ahí mismo en la puerta, porque dijo que incluso lo hizo en la puerta del Trump Tower, en el auto, se ponía en el computador y decía, Trump me dijo esto, yo le contesté esto, y hacía como una recolección, la cronología, digamos, de lo que había ocurrido. Y esos textos que él los guardó fue lo que él filtra, se lo pasa, él reconoce en la audiencia que se lo pasó a un amigo. Un profesor de Columbia. Un profesor de Columbia, para que el profesor de Columbia se lo pasara al New York Times. Dijo, encárgate de que esto sea publicado, porque era como la protección que tenía él. Entonces le preguntaron ahí, ¿pero no cree usted que haber filtrado estos documentos es algo que podría ser constitutivo de un delito? Y él dijo que no, porque eran sus propios recuerdos que él había escrito en un papelito. O sea, ahora, lo curioso es que él reconoce el por qué él escribe y hace un registro de las conversaciones que tiene con el exdirector del FBI, de hecho, o sea, con el presidente de Estados Unidos. De hecho, él dice, yo no lo había hecho nunca.
había tenido conversaciones con Barack Obama, había tenido conversaciones con George Bush, es decir, con exmandatarios, uno demócrata, otro republicano, pero nunca había sentido la necesidad de escribirlo. ¿Y por qué siento esa necesidad? Porque tenía la sensación de que Donald Trump iba a mentir respecto a las conversaciones que teníamos. Él además da una serie de señales que son increíbles. Él dice que se tuvo 9 conversaciones con Donald Trump. Algunas cuando Donald Trump era candidato, otras cuando había asumido. Entonces también hay que ver la diferencia entre haber asumido el rol y la responsabilidad que eso lleva, que sostuvo en cada una de las conversaciones, ¿no es cierto? Y él dice, con Barack Obama solo me reuní 2 veces durante su mandato. Entonces, Durante de alguna todo manera, el con el mandato otro, 2 veces. Exacto. 2 veces. En 5 meses. Y 9 ya con Trump lleva... Es que eso es lo que pasa, que han sido meses tan... ¿Lleva cuánto? 5 meses y medio, 6 meses. Han sido tan intensos y con tantos episodios, las sesiones de Estados Unidos, ¿cuáles de los que votaron por Trump? ¿Siguen confiando en él o ya empiezan como su popularidad? La posición está dividida, él ha bajado muchísimo su popularidad, está solo en un 40%. Y por eso él, que de alguna manera ahora todo lo relaciona con trabajo. Se retira del Acuerdo de París porque eso afecta el trabajo. Claro. Porque esa era su principal... Intentando volver a ganar adepto y confianza. Digamos. Exactamente, porque él iba a un público muy objetivo. El sector que de alguna manera se sentía no considerado por las políticas de Obama, un sector de clase media, laboral, ¿no es cierto?, con poco estudio. Entonces, de alguna manera, él todo su discurso, si uno lo ve en todo lo que ha hecho en este tiempo, trabajo. Ahora, ¿pero qué dice la prensa hoy día, en la mañana hoy día, está del lado más de Donald Trump o más de James Comey? No, nunca lo ha querido. No, la verdad es que la prensa nunca lo ha querido. Claro, siempre ha estado en contra de Trump. Y por mirarlo en menos, capaz que haya ganado también. Lo que pasa, la prensa hoy está apostando que esto es una investigación que sigue su curso, que van a haber una serie de, ¿no es cierto?, de sesiones en el Congreso en que se va a seguir descubriendo y que van a aportar a lo que plantea Comey, porque él de alguna manera no llegó a lo que esperaba la prensa, que era una acusación directa. Yo quiero ahondar en una cosa porque, bueno, yo lo que decía al principio, mentir en Estados Unidos es gravísimo. Entonces, Donald Trump, uno puede decir, su figura causa terror a nivel mundial, porque dicen, él podría, por su tipo de personalidad, comenzar una tercera guerra mundial. Entonces, en Estados Unidos, ¿podrían agarrarse ciertas cosas para tratar de destituirlos, como lo han hecho con otros presidentes? Mira, aquí hay una señal muy clara. Cuando Donald Trump llega a la presidencia, se hizo una encuesta, ¿no es cierto? En general, los candidatos en la elección estadounidense mienten un 30%. Donald Trump había mentido 70%. Y los estadounidenses votaron por él en esas condiciones, asumiéndolo como un candidato que les mentía, ¿no es cierto?, que de alguna manera generaba esta tensión. Y claro que hay mucho cuestionamiento respecto a su personalidad, a esta política que desarrolla a través de Twitter, porque ya respondió, ¿no es cierto?, a Comey, lo acusó de filtrador. Entonces hay mucha preocupación por su personalidad. Pero los estadounidenses te dicen, pero nosotros confiamos mucho en que de alguna manera el Congreso lo puede parar. Sí. Pero Paz, ¿no te parece a ti check and balance ahí? Claro. ¿No te parece a ti que quizás más importante que todo eso está el hecho de que para los americanos ya, está bien, Trump ganó una plataforma de crear empleo, todavía no se ve esa promesa, puede haber mentido, estamos todos en el mundo de la posverdad, de que la realidad no es la realidad, sino que no sé qué, pero más importante que eso yo creo que es lo que dijo ayer Comey, que haya una potencia como Rusia que se haya metido en una elección americana. Yo creo que para el americano eso es terrible, o sea, que haya un candidato que ahora es presidente que haya permitido que una potencia extranjera se metiera en la política interna americana, que eso fue lo que dijo Comey. O sea, lo grave de esto es que yo estoy investigando si hay otro superpoder que nos ha manipulado de alguna manera. Pero además él aseguró que ya había constancia de que Rusia había hackeado la elección estadounidense. O sea, es como si nosotros tuviéramos elección en Chile y, no sé, Argentina o un vecino o alguien se metiera y manipulara el resultado de modo que saliera el candidato. Suponte que, no sé, ya voy a poner un caso extremo, un candidato que quiera darle mar a Bolivia. Claro. Que su plataforma gana con eso. Sí. Y Bolivia, de alguna manera, se introduce en nuestro sistema político interno y logra que ese candidato gane para favorecerlo a ellos. Es como,
sería la sensación de de partida que... yo entiendo que es ilegal, ¿o no? Si no, no sé si estoy bien, pero bueno, Trump es una figura que genera mucha controversia. Nos quedaron cosas pendientes, como por ejemplo, saber lo que sucede con su hija, con Tiffany, que la tiene bastante escondida. ¿Qué sucedió con este hermano mayor que murió producto del alcohol y dicen que es de sus grandes dolores? Para otra oportunidad queremos invitarte también para hablar de este tema porque tenemos tanto que conversar de Trump y nos genera tanta intriga. Mónica, también muchas gracias. De nada. De nada. Y aparte que Trump es un tipo que alrededor del mundo como que genera dolor de guata. O sea, total. Es terrible.